Hola, muy buenos días, señoras y señores. Placer saludarles en esta mañana de miércoles 20 de enero. Imagínense que ya estamos en 20 de enero, ¿no? Hace muy pocas horas, no días, nos otorgábamos un saludo de Año Nuevo, con augurios y todo. Ya estamos en 10 días más, prácticamente concluyendo el primer mes del 2016. Sin embargo, que Dios bendiga a nuestro país. La unidad apunta hacia una mayoría legislativa. Dice aquí el diario El Comercio en su primera plana que 57 alcaldes, prefectos, asambleístas, exasambleístas y líderes de tiendas políticas se reunieron ayer en la ciudad de Cuenca para firmar un acuerdo. Tenemos ese acuerdo y tenemos este brillante discurso del señor alcalde de Guayaquil, don Jaime Nebot. En la revista Plan B, se me atiende, en la revista Plan B, compañeros, efectivamente, se menciona que la cercanía de su retirada les asusta a los que sabremos. Mucho más cuando sus oponentes se aprestan a capitalizar sus errores y su responsabilidad en la crisis que azota a muchísimos países. No están preparados para alejarse del poder, dicen los de Alianza País. No están preparados para alejarse del poder. La autoridad que ejercieron de manera exclusiva no les dio tiempo para entender lo que significa compartir el poder. En cambio que la oposición, según Plan B, enfrenta un gran desafío: demostrar capacidad para sustituir a gobiernos que tuvieron alto respaldo popular, pero que no supieron administrar la economía con eficacia. El juego situacional de gobierno y oposición es característica de la democracia, precisamente. Ambos están dentro de la misma situación, pero ella entraña sentidos diferentes para cada uno. La alternabilidad presupone ese juego. Aquí está, señoras y señores, el discurso de Jaime Nebot en la ciudad de Cuenca. Lo escucha atentamente en su domicilio particular el economista Ramiro González, que está en línea telefónica con nosotros. Entro con el discurso, la locución de el alcalde de Guayaquil. Una cosa es la unidad y otra creerse único. Son dos cosas muy distintas. Esas conversaciones que van a continuar con los que están aquí y con los que no están aquí tenían que aterrizar en algo concreto, en una primera definición que refleje acción y decisión concreta. Y lo hemos hecho. Pero una cosa es hacerlo en minoría y otra con la férrea mayoría que el pueblo ecuatoriano debe darse para que la asamblea próxima cumpla con lo que tiene que hacer: legislar, fiscalizar y defender los intereses del pueblo ecuatoriano, de la familia ecuatoriana. Hay quienes se han confundido y piensan que aquí estamos pretendiendo que el pensamiento de izquierda se vuelva de derecha o viceversa. Las ideologías son respetables, pero tienen que ser paso al pragmatismo, a lo que funciona. Aquí nadie va a dejar de pensar como piensa en muchísimas cosas, en las que vamos a seguir discrepando, pero tenemos que coincidir en lo que la gente quiere y, más que quiere, necesita que coincidamos. Aquí no se trata de fusionar movimientos o partidos políticos. Ni siquiera se trata irremediablemente de hacer listas únicas, porque conocemos las dificultades de la práctica en materia electoral y en materia política. Pero lo de fondo no son las candidaturas. Las candidaturas son medios para servir, no son fines en sí mismos. Por allí puede haber vanidosos que creen que
que el pueblo vota por los candidatos. El pueblo no vota por los candidatos. El pueblo vota para servirse de los candidatos, esperando que los candidatos le hagan bien, llenen sus aspiraciones, cumplan con lo que prometen. Hay veces el pueblo se equivoca de candidato, nunca se equivoca de intención. Y eso hay que comprenderlo. Así como dijimos antes, primero hablamos y trabajamos y después concretamos, y ya concretamos lo legislativo. Esperemos que en algún momento, y no hablo por mí, ustedes conocen mi posición, que no va a variar, ojalá concretemos en una candidatura presidencial de unidad nacional, que resuelva, no que diga que va a resolver, que cumpla, no que prometa, que sume, no que resta, que construya, no que destruya el Ecuador. Será en su momento. Ni siquiera hemos hablado de eso. ¿De qué hemos hablado entonces? ¿En qué consiste lo que se va a hacer desde la Asamblea, desde la dirigencia política y desde la ciudadanía? Exa FM. Muy buenos días, señor economista don Ramiro González. Contemplando la reacción social, especialmente de los capitalinos, y entiendo también que de los pobladores de las urbes significativas de nuestro país a través de las redes sociales, quiero entender que su ingreso a esta mayoría, en la connotación de, entiendo, espontánea, bien intencionada, le ha hecho un efecto contrario tanto al movimiento Avanza como también al movimiento macro, que es el de la unidad nacional, el de la unidad más que todo. Ayer justamente las redes se ocuparon de estigmatizar este concurso suyo, mencionando de que usted había sido, entre ellos el periodista Martín Pallares, emite en su blog Cuatro Pelagatos algunos comentarios sobre su participación economista. Dice: el acuerdo político que ayer se anunció en la ciudad de Cuenca bajo el nombre de Unidad nace con una contradicción que al menos por el momento aparece como insalvable. Una contradicción que tiene nombre y apellido: Ramiro González. González no es cualquier arrepentido o disidente del correísmo. Estuvo junto a Rafael Correa durante 8 de los 9 años de su gobierno, y no como una figura menor, sino como animador de primerísima fila. Su paso por el IES, el BIES y el Ministerio de Industrias no es poca cosa. Pero esas funciones no son lo único que pesa en el palmarés de creador de Avanza. Ramiro tiene entre sus pasivos, por ejemplo, haber sido un entusiasta porrista de aquella consulta popular diseñada para que Rafael Correa termine controlando las Cortes. ¿Cómo puede presentarse en una alianza electoral que se supone va a descorreizar el país alguien que no dijo "esta boca es mía" cuando Correa anunció desfachatadamente qué metería cuando Rafael Correa, el presidente, dijo de boca propia, anunció desfachadamente que metería las manos en la justicia? Si algo inhabilita los postulados políticos de la llamada unidad que se presentó ayer, es el pasado reciente de un Ramiro González. Menciona el periodista Martín Pallares, uno de los pelagatos, autodenominados así en conjunto, distinguidos colegas y periodistas que llenan este blog, el blog de los pelagatos. ¿A usted quién le invitó? Ramiro, buenos días, bienvenido a la cadena Democracia. ¿A usted quién le invitó, economista González? Buenos días, Gonzalo, un saludo cordial a los amigos. Gonzalo, voy a ser muy breve porque, como yo le había manifestado a su coordinador, sí. Estoy entrando a una emisora que ya me había comprometido y quedamos en de acuerdísimo. A las 4 para las 7. Con todo gusto, Gonzalo. No, yo una reacción más y usted sabe que yo siempre con usted, cuando me ha llamado, estoy ahí y lo podemos discutir. Soy Gonzalo, reconocido de aquello. Yo creo que, Gonzalo,
El país clama por una unidad, el país clama porque haya diálogo. Yo creo que el diálogo debe regresar a la política para enfrentar con éxito la crisis. Yo respeto como el que más los criterios de algunos analistas económicos, de algunos analistas políticos. Hay otros que dicen todo lo contrario, que están de acuerdo en que hay que deponer actitudes y ver el país para adelante, no quedarse llorando sobre catecismos de antaño. Yo, Gonzalo, aquí desafortunadamente hay algunas personas que son demasiado generosas con la crítica y son demasiado austeras con las cosas positivas que los ciudadanos hacemos cuando nos dan responsabilidades. En todo caso, Gonzalo, nuestra posición ha sido sincera. Yo comencé mi discurso el día de ayer diciendo que nosotros hemos depuesto cualquier candidatura para buscar una solución concreta, y lo que hemos hecho es una preagenda legislativa que la vamos a seguir puliendo para que cuando los partidos políticos lleguemos al próximo proceso electoral ya tengamos un compromiso, porque realmente la composición de la nueva asamblea va a ser distinta a la de ahora, va a haber más participación de otros sectores, ya no va a haber una mayoría absoluta. Así que yo creo, Gonzalo, que como usted habla de las redes también, yo tuve un reporte anoche de mi gente, y obviamente de largo las acciones positivas son más que las negativas. Así que, Gonzalo, a seguir trabajando por el país, no nos vamos a quedar discutiendo cosas pequeñas. Yo respeto mucho lo que manifiesta el doctor Pallares. Yo lo respeto como académico, como analista, así que sigamos dialogando, Gonzalo, seamos más positivos. No, lo otro sería dejar como está. Eso será lo que quiere el doctor Pallares, dejar como están las cosas. ¿Qué me hubieran dicho a mí si hubiera seguido después de que se presentó la ley de herencias, la ley de plusvalía, la cuestión de la seguridad social, de quitarle los fondos a la seguridad social, de reformar la Constitución sin una consulta previa? Cuando todo eso nosotros... Usted ya se puso trompudo previamente, quiere decirnos. No, Gonzalo. Yo en enero, cuando todavía era funcionario, yo dije, el modelo de crecimiento basado en el gasto público se agotó. Y yo lo dije en su emisora, Gonzalo. Así fue. Los hombres de bien decimos las cosas como son. No solo estamos viendo las partes negativas de las cosas. Yo de lo que me he hecho cargo respondo por eso. Y yo creo que el país, y por eso Avanza es la segunda fuerza política de la nación, porque ha reconocido a Ramiro González que es un hacedor, un ejecutivo que toma decisiones cuando tiene que tomarlas. Entonces, Gonzalo, yo respondo por mis actos y vamos a seguir en estos diálogos. Nuestro equipo de gente ya se ha reunido con las reuniones previas que va a ser de la CONAIE. Nosotros vamos a estar en esa reunión, así como lo dijo Marcelino Chupil el día de ayer, como lo ha dicho Suma, como lo ha dicho el Partido Social Cristiano también, de tal forma que ojalá, Gonzalo, ojalá lleguemos a un acuerdo y le pongamos actitudes frente a una magnitud de una crisis tan brutal como la que se viene. Bueno, obedezca, digamos, este momento a su prioridad de la mañana. Que tenga todo un buen viaje al otro medio. Muchas gracias, mi querido Gonzalo. Hasta luego. Aquí está su discurso, ¿correcto? Por eso Avanza viene ahora no con candidaturas, porque gracias a Dios nosotros no hemos perdido un minuto en hablar de temas electorales. Hemos dedicado nuestros esfuerzos a ver las soluciones pragmáticas, reales, que necesita la nación para poder sacar adelante al país. Por eso estamos aquí, para armar esta agenda legislativa que nos permitirá viabilizar un Ecuador más próspero, donde haya cómo invertir sin problemas, donde se pueda generar empleo para los ecuatorianos, donde podamos vivir todos los ecuatorianos, en el cual nos encontremos todos los ecuatorianos sin broncas, sin peleas, sino con un claro objetivo de mejorar la condición de los ecuatorianos. Pero no esperemos a la agenda del 2017. Aquí tenemos brillantes asambleístas que desde ya los combinamos a que desde ahora peleemos los cambios que este país necesita. Exa FM. Si algo inhabilita los postulados políticos de la llamada unidad que se presentó ayer es el pasado reciente de don Ramiro González. Esto, vuelvo y repito, mencionaba el bloguero, el compañero Martín
Paliares. Inolvidable para Martín Ramiro González. Y el pasaje que narra en su crónica de esta víspera, imperdonable también. Por ejemplo, dice: ese efusivo y triunfal abrazo que prodigó al presidente Rafael Correa cuando la Corte Nacional de Justicia, en uno de los actos más infames de su historia, condenó a Diario El Universo y al periodista Emilio Palacio en un proceso viciado de Crincola. Estamos con la abogada Cynthia Viteri en la ciudad de Guayaquil, y también está don Mesías Tatamoes. Nos están esperando en las líneas telefónicas. Yo retornaré con la misiva, o con el comentario más bien dicho, del blog 4 Pelagatos, que se insertó ayer en medio de una corriente muy agresiva de las redes sociales en contra de la presencia de don Ramiro González, máximo líder de Avanza, en la reunión cuencana. Bueno, la verdad es que, abogada Cynthia Viteri, ¿qué ganamos con estas expresiones de don Jaime Nebot en la ciudad de Cuenca? Tenga la bondad. Una cosa es la unidad y otra creerse único. Son dos cosas muy distintas. Esas conversaciones que van a continuar con los que están aquí y con los que no están aquí, tenían que aterrizar en algo concreto, en una primera definición que refleje acción y decisión concreta. Y lo hemos hecho. Pero una cosa es hacerlo en minoría y otra con la férrea mayoría que el pueblo ecuatoriano debe darse para que la asamblea próxima cumpla con lo que tiene que hacer: legislar, fiscalizar y defender los intereses del pueblo ecuatoriano, de la familia ecuatoriana. Hay quienes se han confundido y piensan que aquí estamos pretendiendo que el pensamiento de izquierda se vuelva de derecha o viceversa. Las ideologías son respetables, pero tienen que ser paso al pragmatismo, a lo que funciona. Aquí nadie va a dejar de pensar como piensa en muchísimas cosas, en las que vamos a seguir discrepando, pero tenemos que coincidir en lo que la gente quiere y, más que quiere, necesita que coincidamos. Exa FM. El pragmatismo es una circunstancia que debe fijar límites. Muy buenos días, abogada Cynthia Viteri. El honor que nos concede lo agradecemos desde la capital de la República. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días y gracias por la invitación. Bueno, la referencia de las palabras del alcalde Nebot también se hicieron eco en Marcelino Chumpi, prefecto, se pertenece al sector de izquierda. Él decía en una frase muy simbólica que en su tierra no le importaba al campesino quién le hiciera la carretera, si era de derecha o era de izquierda, lo que le importaba era la carretera. Y a eso se refería el alcalde Jaime Nebot respecto de una opción de acuerdo por temas absolutamente puntuales que no van a hacer que ni los de izquierda dejen de pensar como han pensado, ni los de derecha dejen de pensar como han pensado. Y esto se refleja en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque en la Asamblea ni siquiera conversamos antes, previamente, con sectores de izquierda ante alguna votación en la que coincidimos, porque el tema es fundamental para la gente. Le doy un ejemplo: cuando les quitaron el 40% al fondo de pensiones de los jubilados, ni siquiera tuvimos que conversar previamente. Todos coincidíamos en que esa no era una medida adecuada, porque debilitaba el fondo de pensiones y afectaba a los futuros grupos de jubilados. A eso nos referimos, a temas fundamentales que parten de la democracia, de la libertad y de la producción. En la democracia están recuperar la institucionalidad del Estado respecto de el pulpo que con sus tentáculos ha tomado todos los poderes y todas las funciones del Estado, además de todas las instituciones, convirtiéndose en el único representante que decide qué es lo bueno y qué es lo malo. En la libertad
se refirió, y en eso está basado el acuerdo, a la ley de comunicación y la necesidad de derogarla, porque a través de la fuerza pública, la justicia y la ley de comunicación es como se amedrenta a la gente para que se calle, y libertad de emprendimiento y libertad de escoger carrera, y para los jóvenes. Y en lo que tiene que ver con materia productiva, el principal problema, que es el desempleo, que afecta a miles de familias ecuatorianas, sobre todo el año pasado, que pasaron una de las más duras navidades que han tenido que pasar. Ya el sector de la construcción y el sector automotriz y el sector manufacturero dijeron el porcentaje de personas que habían perdido el empleo. El INEC también ha dado sus cifras, y esto traducido en números es altamente preocupante para las familias ecuatorianas. Quien pierde el trabajo lo pierde todo, pierde inclusive hasta el ánimo, hasta la autoestima, y con ello arrastra también a su familia, ¿no? El discurso de Nebot fue contundente en cuanto al momento que vive la República y fundamentalmente la democracia, Cintia. Yo creo que sí, y lo que se dio ayer no era un asunto electoral. Nadie va a hablar de nombres, no hay listas, no hay nada. Aquí se buscó o se busca, porque esto es un paso en el que se ha avanzado, pero que todavía falta. Se busca que lograr una unidad de criterios en temas fundamentales, como le acabo de nombrar, para poder llevar o hacer un gran acuerdo legislativo que fue firmado al final, para lograr solucionar temas como los que le acabo de mencionar. Estamos administrando adecuadamente para la mente de nuestros hijos, y en mi caso para la mente de nuestros nietos, y creo que en el suyo también ya mismo. Doctora, el hecho de que nosotros dividamos al Ecuador en buenos hacia la izquierda y en malos hacia la derecha. Mire usted que Cuenca, dice él también, por decirlo de alguna manera, el Mercantilista, el Telégrafo, el periódico oficialista, dice: Cuenca recibe a Nebot en medio de protestas. Un grupo de ciudadanos llegó al aeropuerto Azuayo con carteles de repudio al líder social cristiano y alcalde de Guayaquil, en esta cita denominada de la unidad. En realidad fue así una expresión como para que el Telégrafo le dé primera plana a, no sé si ya se fijó en este periódico, el destaque inusual que para un evento de esta naturaleza de la oposición le acaba de otorgar al evento de Cuenca. Trataron, es risible, ¿no? El titular y la primera página. Trataron y no lo consiguieron, de unir personas del gobierno, y con eso tratar de hacer una noticia. No lo lograron, no lo consiguieron. Es más, yo pasaba en medio de algunas personas que me decían, que gritaban cuando yo estaba en la calle, caminando: bienvenida Cintia, bienvenida Cintia. Hay cosas que no van a lograr nunca, aún con sus mentiras, y peor, imprimiendo esas mentiras con la plata de la gente. El Telégrafo debería responder, como ya lo hizo hace algunos años a través del señor Alvarado, como teniendo pérdidas, según en esa época, por 17 millones de dólares, si mal no recuerdo, puede seguir siendo utilizado como una herramienta de persecución a la gente que no piensa igual que el gobierno. El presidente de la República ahora ha cogido una frase para tratar de justificar el despilfarro que se hicieron en otras áreas de su gobierno, y él dice a cada rato, desesperadamente: el gasto eres tú, y el gasto es usted, señor presidente. Cuando nos referimos al despilfarro, no nos referimos al sueldo de los maestros, no, ni a la obra pública, no. El gasto eres tú. ¿Acaso las personas que me escuchan han tenido la oportunidad de usar gratuitamente los aviones millonarios del presidente? ¿Acaso han ido en las comitivas de más de 40 personas que lleva el presidente a pasear al exterior con la plata que paga la gente a través de los impuestos? ¿Y quiénes se transforman en botarates, doctora?
es el mismo gobierno. ¿Acaso la gente que me está escuchando forma parte del Ministerio del Buen Vivir, donde meditan, hacen ejercicio y comen fruta? ¿El gasto son ustedes? Falso. Ustedes no se fueron el año pasado de viaje como lo hicieron los asambleístas con más de $500,000 a recorrer el mundo, y sus vidas, la vida del ama de casa, del jubilado, del trabajador, no mejoró porque ellos se fueron de viaje. En plena crisis económica, el presidente se da el lujo de decir que sus sabatinas solo cuestan alrededor de $25,000. Ustedes saben, semanalmente, ustedes saben cuántos años de trabajo les costaría a ustedes reunir ese dinero que el presidente gasta en sus sabatinas, más de $100,000 al mes. ¿Cuánto les costaría o cuándo han visto esa plata junta en plena crisis cuando la gente no tiene ni un sueldo básico para llevar a la casa? El gasto no son ustedes, el gasto es el presidente de la República. En $8,000 me parece que cuantificó el presidente el otro día la realización de una sabatina, pero ni en la Plaza Grande. No, ha hablado de 25,000, ¿no? Ha hablado varias veces de 25,000, primero dijo 23,000, después dijo 25,000. ¿Cuánto cuesta eso, don Mesías Tatamuez? Le ruego, abogada, a ver si conversamos un ratito con el dirigente del Frente de Trabajadores que está con nosotros este momento para saludar a Cynthia Viteri Mesías. Buenos días, don Gonzalo, buenos días, país. Ajá. Yo le preguntaba por qué dividen muchas personas al Ecuador entre buenos de izquierda y los malos les mandan a la derecha, hablando de ideologías, desde luego. ¿Qué contemplación puede hacer usted, no solamente de carácter histórico, sino revisando un presente como el que estamos viviendo? Bueno, el gobierno divide buenos y dice de buena fe y de mala fe. Pero ustedes también. Ya ni conocemos. No, nosotros lo que dividimos, los que le sirven al gobierno y le sirvieron a todos los gobiernos de turno y siguen iguales, que hay gente que toda la vida han estado con los gobiernos de turno y no se cansan. Entonces nosotros siempre hemos tenido un criterio único de decir que queremos empleo, que queremos producción y que queremos que el país salga adelante, porque ahí está todo el fondo. El fondo no está cuál sería el candidato, el fondo está que el empleo, el fondo está la producción, porque si no hay empleo, no hay producción y no enfrentamos el capital, estamos arando en el mar. Ahí, ¿qué va a hacer la gente sin empleo? ¿Qué va a hacer la gente sin capital? Por eso nosotros hemos dicho, ¿por qué no enfrentamos primero, antes que las candidaturas, no enfrentamos si es que queremos la deuda externa, no enfrentamos... Pero primero hay que ganarle las elecciones al odiador del otro lado. Porque de lo contrario, el acuerdo de unidad electoral lo que va es a dispersar los votos de la gente que quiere cambiar el Ecuador. Por eso, don Gonzalo, por eso es lo que preocupa a unos que se preocupan solo en una sola cosa. Lo primero que hay que hacerle ver al Ecuador que hay crisis económica. El pueblo ecuatoriano sí se da cuenta que hay crisis económica. Y el momento que el país se dé cuenta de la crisis económica, créase que ahí el gobierno estará. Por eso ahora lo que el sábado de sus 9 años de revolución que dice él, lo que hizo ya no tuvo más que decir sino amenazar y amenazar. Y decir que a todo el que lo difama según ellos hay que enjuiciarlo, y eso cree que con el miedo nos vamos a callar. No nos vamos a callar, porque decir la verdad, pedir trabajo, pedir empleo, pedir justicia y pedir que se acabe la criminalización y la corrupción, yo no creo que sea malo. El acuerdo de unidad electoral, para terminar esta intervención y esta molestia que la registramos con gran expectativa, abogada Cynthia Viteri, ¿el acuerdo de unidad electoral es clave para esta coyuntura nacional? Mire, el tema pasa por lo principal. Lo principal es la situación económica que vive el país. Las candidaturas no son sino herramientas para lograr
en buen sentido el bienestar de esa gente. Así es que nosotros no estamos hablando ni de candidaturas ni de nombres. Eso vendrá en lo posterior. Estamos hablando de temas fundamentales que le importa a la gente. A la gente le interesa cómo va a comer, la gente le interesa dónde va a trabajar, la gente le interesa cómo sanar a su familia. Esos son los temas que nos deben convocar. El presidente de la República, lamentablemente, durante todo este tiempo que ha ejercido el poder, ha recibido más dinero que todos los gobiernos juntos, más de 260.000 millones, para terminar rifando un reloj para hacer vivienda popular. Se consumió los ahorros petroleros, tiene las preventas de petróleo a China por 10 años, tomó la liquidez del fondo del BIES, y cuando ya no le quedó dinero, empeñó el oro, y cuando ya no le quedó dinero, miró hacia los sectores más vulnerables de la sociedad, como los jubilados y sus fondos de pensiones, como los maestros y sus fondos de cesantía, como los enfermos catastróficos y el dinero que les debe para pagar sus enfermedades y su tratamiento en el Seguro Social, como los trabajadores y sus utilidades, y por otro lado, endeudándonos para las futuras generaciones en una deuda poco transparente y que no se conoce a ciencia cierta cuáles son los términos de la misma, corto plazo y alto interés. Eso es lo que nos deja el gobierno a las futuras generaciones, una gran deuda que la vamos a tener que pagar todos, porque la mayor parte del presupuesto general del Estado se alimenta con nuestros impuestos, con lo que la gente le descuentan en su sueldo, los que tienen la suerte de tener sueldo, y con lo que la gente paga cuando compra algo a través del IVA. Así es que todos los devaneos del gobierno, sus viajes, sus comitivas, sus ministerios del buen vivir, todo eso lo pagan toda la gente que me está escuchando. A esos gastos nos referimos. El gasto es usted, señor presidente. El gasto es de usted, señor presidente. ¿Y el desempleo, quién se imputa? La falta de confianza, Gonzalo, a través de frases dichas por el presidente, como por ejemplo, bien hechito si quiebra una empresa grande, ojalá me dieran tipo de cambio y verán lo que pasa, lo que significa devaluar con moneda propia, lo que significa a la vez robarles el dinero a la gente. 2, y finalmente, como un chiste macabro, decir que si te quedas sin empleo, utilices tu tarjeta de crédito, es decir, endeúdate como él se endeudó y sin saber cómo va a pagar después. Son las señales que manda al exterior. Y a esto se une la ley de herencia y la plusvalía. Son las señales que manda a los capitales nacionales y extranjeros. Y si no hay inversión en el país, no hay producción. Y si no hay producción, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay bienestar para la gente y no hay tributos para el Estado. Y si no hay tributos para el Estado, no hay servicios y obras públicas. Es una rueda de la que el presidente se salió y nos dejó desarmados como a los ecuatorianos respecto del empleo, y no crea confianza. Cada vez sus señales lo que hacen es ahuyentar el capital nacional y extranjero, la inversión nacional extranjera. Y sí, las empresas, hay 3 formas, y ayer explicaba el alcalde Jaime Nebot, de crear empleo. En el Estado, que ya está saturado, en las empresas que hay actualmente que están botando a gente, y en las empresas que podrían venir a invertir, que no vienen por estas señales. Los jóvenes en su familia están viendo que su padre y su abuelo pierden el empleo. ¿Dónde van a ir a trabajar ellos? Si vamos a seguir en este círculo de no crear confianza y de alejar los capitales y de insistir en leyes como la herencia y la plusvalía, que ha restringido, ha semi-paralizado el sector de la construcción, dejando a obreros, que son un sector absolutamente pobre y necesitado de la sociedad, sin empleo. Entonces, dígame usted cuál es el rumbo que va a seguir este país. Lo principal en este país es el empleo. Lo principal para que una persona se sienta digna y pueda llevar el alimento a su casa es el empleo. Y el presidente, con sus frasecitas de bien hechito que quiebre una empresa grande, sin pensar que detrás de esa empresa grande se quedan muchas familias ecuatorianas sin empleo. La insistencia de la ley de herencias afectando a las familias y a la plusvalía, diciendo no, es que lo paga la segunda venta, como que si el que vende por segundo lugar un bien, sea una casa o un terreno, no es ecuatoriano y no va a pagar el impuesto del 77%, son las señales que nos tienen al Ecuador como están. Inestabilidad jurídica, falta de confianza, carga impositiva a las empresas, falta de reglas de juego
claras en el país. Todo esto hace que tanto el sector empresario privado del Ecuador se ha restringido y empiezan a votar personal, como que los nuevos inversores sencillamente no vengan. Compare la inversión extranjera en nuestro país con la inversión en otros países como Colombia, por ejemplo. Ha sido un honor. Muchas gracias, abogada Cintia Viteri. Yo le pregunto a Mesías Tatamoes en presencia. Bueno, estamos a través de la tecnología casi comunicados. Estamos sintonizados, para ser más exacto. Mesías, ¿usted puede graficarnos las diferencias? Porque yo acabo en el discurso de Cintia Viteri de advertir enormes bloques de coincidencia con la retórica que ustedes también han enunciado, señor Tatamoes, en el escenario de los discursos, de las proclamas y de los reclamos. Si hay esta empatía, ¿por qué no hay simpatía para los social cristianos y la gente que han luchado como usted durante muchísimos años por los trabajadores y también por los sectores más deprimidos económicamente hablando? Le dejo con la audiencia. ¿Por qué no son y piensan, si el diagnóstico es más o menos similar, por qué no escoger esta ruta de coherencia electoral para ganar las elecciones, que es lo primero que este momento demanda la situación del Ecuador? Mire, don Gonzalo, yo creo que es tiempo de entender y de ir viendo. Y ojalá ese discurso que usted lo acaba de oír, porque es un discurso, no lo cambiaran. Eso es una de las cosas interesantes. Yo también lo he oído con muchísima atención, que han tomado todas las palabras de lo que siente la ciudadanía, y eso es lo que deben de aprender y debemos de aprender todos y todas, porque aquí no tiene que ganar un sector, aquí tiene que cambiar el país. Aquí el que está perdiendo es el país. La prepotencia, el orgullo, la deuda. Usted ha de recordar, se nos dijo que no va a haber endeudamiento y estamos más endeudados que aquí se ganó diciendo que no habrá TLC, hay TLC. Aquí se ganó diciendo que aquí habrá consulta popular, no hay consulta popular. Aquí se ganó diciendo que habrá respeto a la democracia, no hay. Aquí se quiere cambiar la Constitución en la forma de enmiendas, usted sabe, eso es lo peor dentro de todo ese nivel. Y con todo el respeto, dice el gobierno, que por qué les dicen borreguitos, yo les digo borreguitos, dice que aquellas personas que están cambiando la Constitución no tienen ese derecho y no hay moral de cambiar la Constitución así. ¿Por qué no se hace una consulta? ¿O por qué no se hace una constituyente? Si nadie está en contra del cambio del país, nadie está en contra de leyes para el desarrollo. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, cuando nosotros hablamos de producción, cuando nosotros hablamos de enfrentar lo económico, nosotros les decimos ya encantados a la doctora, le decimos ya encantados que les diga a sus codidiarios que vamos hacia un gran frente para enfrentar la crisis económica, que vamos a un gran frente para enfrentar la producción, para parar el desempleo. ¿Acaso también ellos deben de ver en las empresas don Gonzalo, se han hecho lo imposible votando trabajadores, han aprovechado ya demasiado, ya da coraje, y ahorita para el gobierno, acabo de verle al ministro del Trabajo, dice sí, son unos 80 y pico de miles nomás, que están fuera, y 20 de este lado, 20 de este otro lado, 20 de este otro lado, 20 de este otro lado, y punto. Entonces, esa es la forma como calculan dentro de esta realidad. Yo creo que en este tiempo electoral, para nosotros, vea, el gobierno ha sido tan inteligente que cree que nosotros somos ciegos
nos tiene discutiendo la parte política, la parte de enmiendas, y todo lo económico lo pone a segundo plano, y que los ecuatorianos estemos discutiendo. Pero eso es un error de los jefes, de los editores, de los jefes de información, directores y editores de los periódicos. Ellos son los culpables. Ellos ponen en primeras planas los temas que quiere en bandeja servirnos desde Carondelet del señor presidente y sus cuates. Pero también ahí con el respeto, usted sabe cómo ha atacado a las radios que realmente se han jugado, y no lo digo porque está usted, cómo se han jugado medios y otros no se han jugado, cómo se han jugado ciertos medios y por eso los han atacado, como que ahora usted sabe tenemos que rebuscar, y lo digo con todo el respeto, palabras, porque ¿qué no ha hecho por buscarnos y enjuiciarnos dentro de todo ese nivel y silenciarnos? Aquí nos toca igualmente andar con un libro de léxico para no... Exactamente, usted lo ha dicho. Entonces, todas esas cosas, yo sí le pediría a la gran prensa nacional, yo no diría con los apodos y los apellidos, pero el mundo da las vueltas, gobierno, que el país sí debe de plantear primero, que primero tratemos la crisis económica. Correcto. En el momento que tratamos la crisis económica, eso es lo que hace esta emisora. Y que después tratemos lo político, pero primero si tratan lo político y después la crisis económica, ahí ¿dónde está el empleo? ¿Cómo va a haber desarrollo? ¿Cómo va a haber producción? Y para nosotros es clarísimo, si no hay empleo, si no va a haber producción, y si no va a haber crisis, si no va a haber un gran enfrentamiento a la crisis económica, ¿cómo va a haber producción? ¿Y cómo va a haber cómo se va a crear empleo? Así nomás, así aquí. Y lo otro es que definamos, a ver a los señores candidatos, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Quién va a pagar esa deuda externa? Ahí es lo que tenemos que discutir. Vamos a pagar los mismos de siempre, el pueblo ecuatoriano, y eso es lo que nosotros decimos, no vamos a pagar. Eso es hablar con pragmatismo y coherencia. Yo le felicito esa lectura. ¿Usted reconoce este discurso? Estoy aquí porque este país es un país de plurinacional, es un país intercultural. Esta es una sociedad donde debemos caminar todos juntos. Y hoy es la ocasión de los grandes líderes, de las organizaciones políticas, de demostrar su madurez ideológica. Hoy es la oportunidad histórica para que podamos los ecuatorianos converger en un objetivo nacional, que tanto hemos luchado para que los ecuatorianos vivamos en libertad y democracia. Busquemos este buen vivir, el summa causa, pero no es posible que cuando hemos hecho constituyentes, cuando nos hemos hecho las broncas de todo tipo, sigamos en lo mismo. Esto que se llamó alguna vez izquierdas, centros y derechas juntos para poder converger en una sociedad igualitaria. Exa FM. Él es el prefecto, ¿usted me da el nombre? ¿Don Mesías? De Pachacutic. Yo le he escuchado con mucha atención, pero él tiene que tener también ahí una claridad. Ahí no es cuestión que unámonos nomás todos, ahí es cómo nos unimos, que primero tiene que haber definiciones aquí, porque si no los otros también nos dicen, bueno, aquí es a ver que definamos los grandes, lo macro, la economía, que definamos el empleo, que definamos, vamos a un pacto sobre lo que nosotros queremos sobre el desarrollo, sobre la gran minería de cielo abierto, allá es lo que tenemos sobre el medio ambiente. No, si aquí todos, don Gonzalo, todos tenemos que poner el hombro, si aquí nadie es, solo el gobierno se le ocurre de ¿Usted no cree que el discurso de Marcelino Chumpí es mucho más luminoso, más abierto, no está armado de consignas, permanentes consignas que no logran unificar otras voces, otros pensamientos, y que les dejan a veces en orfandad a las organizaciones campesinas? ¿No cree que eso es así? Pues Marcelino
se ha ganado el afecto de mucha gente. Bienvenido, Marcelino. Salude con su coideario, don Mesías Tatamuez. Buenos días, muchas gracias, don Mesías. Un cordial saludo desde la Amazonía. Bueno, importante es seguir conversando, imaginándonos, creando cosas, innovando. Creo que es lo más fundamental. Correcto. Por la razón del ser humano. Uh-huh. ¿Qué le produce a usted, digamos, un poco de, si no tristeza, de preocupación, porque los sueños no caminan, los ideales no se cristalizan, y es a veces porque nosotros mismos ponemos zancadillas a nuestros pasos, por ponerlo de esa manera? ¿Usted propugna un Pachacutic más abierto o algo por el estilo, que es lo que le estaba de alguna manera puntualizando Mesías Tatamuez, que hay que también saber hacer rutas, trazar rutas que tengan coherencia con los principios? ¿Usted ha faltado alguno de los principios del movimiento indígena para que la recomendación le llegue a usted? ¿Marcelino? A ver, muchas gracias por esa pregunta, es muy interesante, podríamos toparlo desde muchos puntos de vista, pero yo al menos lo voy a topar, el concepto desde la etimología de Pachacutic. Pachacutic no es un concepto como podríamos encajarlo del pensamiento de izquierda o de centro o de derecha. Rebasa aquel concepto ideológico. Pachacutic es la constante renovación de tiempos históricos. Y cuando tú hablas así, ¿en qué casillero le pones a este concepto desde la etimología? Ahora, si lo queremos mirar desde la epistemología, desde la filosofía, es la armonización congruente entre la vida del ser, es decir, la naturaleza, y el ser humano. Nosotros somos parte constituyente de esta Pachamama, donde el Pachacutic es una especie de un concepto de dialéctica armónica que no contrapone algo. Y si miramos desde el punto de vista del proceso político de participación, si lo traemos el concepto de la etimología y la epistemología basado desde la filosofía, nos vamos a dar cuenta que Pachacutic no es un concepto indígena, no es el poncho y el sombrero o el imaginario que quisimos o que quizás fuertemente fue posesionada. Entonces, desde el punto de vista del proceso electoral, en cambio, es una estrategia que te permite coadyuvar a un conjunto de aristas de un proceso de convergencia no ideológica, sino de objetivos, donde tu ideología, de tu definición, está claramente determinada. Entonces, lo que yo considero en este punto... ¿Los objetivos deben ser eminentemente pragmáticos o tienen que también respetar una carga ideológica, una carga de ideas que ustedes tienen como comunidad? Para mí tiene que ser pragmática. Lo que quiero yo plantear, mi querido periodista, es que el hablar del Pachacutic no es hablar del mundo indígena, no. Es hablar de la plurinacionalidad, es de la interculturalidad, y que esto sea la columna vertebral de la organización de un esquema de Estado. Ese es un discurso integrador, ¿no? Y es una reflexión filosófica integradora también. Desde luego, es una visión holística de lo que debe de ser. Sí. Y si lo mira así, perdóname que lo voy a decir así como lo he sostenido. En un proceso electoral, la forma de ganar una elección es con votos. Entonces allí me dicen a mí, Marcelino, ¿sabe qué? Pero también no hay que olvidarnos que tenemos nosotros propuestas económicas y lo que acabo de señalar Mesías Tatamuez. Por ejemplo, el tema de petróleo, las minas, entre otros.
De acuerdo, yo no digo hay que soslayar aquello, no señor. Mire, el punto de vista es que necesitamos 4.5 millones de votos para ganar la presidencia y tener mayoría en la Asamblea. Eso es la cruda realidad. Ese es el objetivo. Así es. Pregunta es, ¿de dónde se saca los 4.6 millones de votos o cómo se saca? Ahí es el tema de la discusión. En temas conceptuales no estamos divergentes o estamos fuera de foco de lo que se debe hacer. Es en la metodología en donde hay discrepancia. Correcto, ese es el punto. Ahora, ¿qué es lo que debe de hacerse? Yo siempre digo lo siguiente, podemos pasarnos discutiendo esto toda la vida, pero también hay que saber tomar decisiones. Y la decisión implica lo que yo dije en una frase célebre, repetida por muchas ocasiones. El pueblo lo dice, si nadie quiere mojarse el poncho, yo me la mojo. Pero ¿qué quiero decirles? Yo no es que porque voy a ir a una convergencia política, yo dejo de ser lo que soy. Yo voy a seguir siendo Pachakutik, y Pachakutik ha sido una propuesta que ha trastornado la política y la economía en este país. Esto es así. Si lo miramos así, nos vamos a dar cuenta que las distancias ideológicas que hoy supuestamente estamos teniendo son menores de los que nos unen a todos. Imagínese, mi querido periodista, dime una cosa. ¿Quién no quisiera tener en este país créditos con tasas de interés del 2 al 3% de tasa de interés anual? ¿Quién no quisiera? Un hombre de izquierda, un hombre de derecha, un hombre de centro. ¿Quién no quisiera? Alguien va a decir, no, yo como soy de izquierda, no quiero esto. No, el otro va a decir, no, yo soy de derecha, no, yo quiero más tasa de interés. No, señor. Aquí es un tema de generación de inversiones y de empleo. Y he dicho en Morona, Santiago, y en mi provincia, y eso es lo que he pregonado. La única manera en el mundo, de lo que yo conozco, puede ser que algo me hace falta. Ustedes saben que en temas de investigación de pronto no se sabe todo. Pero hasta donde yo conozco cómo han salido las sociedades en el mundo, es la industrialización. Una sociedad industrializada da un salto cualitativo porque deja de depender de las materias primas que está exportando. Pero eso hay que hacer. ¿Y cómo se hace eso? Señores, bajando los costos del capital, generando, imagínense, menos impuestos o mejor sistema de recaudación de impuestos. Oye, usted va a una tienda, si usted consume más de $5, usted paga el IVA. ¿Quién paga el IVA? Hasta el último ecuatoriano, inclusive el que cobra el mono. El consumidor. Eso paga el IVA. Hasta el que cobra el bono paga el IVA. Entonces, pero el problema es que en una economía dolarizada, nosotros no fabricamos los dólares. Los dólares tienen que ingresar. Y ahí está la propuesta de la divergencia que quizás yo tenga con el actual gobierno. Señor, hay que llegar a acuerdos entre lo privado, lo público y la sociedad. Estas logías deben de funcionar de manera armónica. Nadie puede imponerse al otro. Qué Por interesante. eso el Estado debe ser el articulador, el facilitador. No es el Estado el competidor de sus empresas o de su sociedad. El Estado que somete. No, señor. Es un discurso nuevo, Marcelino. Les felicito mucho. mucho. Es un Estado laico. El Estado es laico. El Estado no tiene partido. El único partido se llama Ecuador. Y el señor presidente de la República, ayer, me parece que en una provincia amazónica, en Morona creo, ¿no? Estuvo el presidente Correa y le acusó a usted, Marcelino, de ecocidio, exactamente. Usted es un criminal contra la naturaleza.
Óigale al presidente. Si yo hubiera hecho esa carretera, estaría preso. Les aseguro que estaría demandado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Penal de La Haya, en la Corte Marciana, en todos lados, porque eso es un ecocidio, ¿no? De los demagogas no voy a decir a Taisha que yo no quiero la carretera. No quiero que se destruya la selva, que se supone que los compañeros de Taisha, Joan, también defienden. Y este señor ha destruido media selva. Este señor debería estar enjuiciado penalmente por esa carretera. Entonces lo que le hemos dicho es, se le suspendió la licencia ambiental, tiene que sacarla nuevamente. Está diciendo que le estamos impidiendo hacer la carretera y la sigue haciendo. Y después cuando se le aplique la ley va a ser perseguido político. Si yo hubiera hecho esa carretera, le insisto, estaría enjuiciado hasta en Marte, porque es un ecocidio. Entonces debemos cuidar la selva, esa es la doble moral. Donde está Pachacuti, los defensores de Pachamama, una carretera de ¿cuánto? 80 kilómetros, en plena selva, sin ningún cuidado ambiental, con escombreras a los costados, tanques de combustible botados por ahí. Te lo hemos dicho, señores, para acabar esta carretera usted tiene que respetar los estándares ambientales. No le da la gana de hacerlo. Y le va a decir a Morona y a Taisha que nosotros estamos impidiendo que construya carretera, estamos impidiendo que destroce la selva. Exa FM. Esta carretera está en Taisha, quiero entender, pero estoy desoyendo este momento y otorgando prioridad a esto que me pareció interesante, que usted le replique. No obstante, antes viene Mesías Tatamuez. Él se quedó con la... ¿Estamos con la comunicación con...? No, pues, por favor. Mesías requería de un espacio nuestro a efectos de poder responder en la misma talante lo mencionado por nuestro invitado de excepción esta mañana, Marcelino Chumpí. Él es el prefecto de Morona, Santiago. Yo lo que quería es escucharle, pensaba que todavía estaba en línea telefónica, pero lo he reconstruido esa comunicación, Mesías, para que tenga la bondad de también a su conglomerado adherente, a su entorno de adhesión y al público en general, a la ciudadanía ecuatoriana, también usted le diga por qué con Marcelino un tanto difieren, especialmente cuando él impulsa la forma de construir una economía fortaleciendo a la dolarización, digamos, derogando enmiendas, controlando el crecimiento del desempleo, dándole un valor pluricultural y multicultural al Ecuador de estos días. Me pareció interesantísimo el nuevo discurso que sostiene el señor prefecto Chumpí. Sí, don Gonzalo. Mire, yo estoy por acá por Guayaquil y está un clima horroroso. Muy caliente. Entonces, no, y neblino, por eso se está yendo neblina. Estoy desde ayer trabajando acá porque estamos dentro de todo este proceso. Yo creo le cuento que aquí en Quito también es un día con mucha neblina, que esto no sea un anuncio complicado por el tema de la presencia ya del fenómeno del Niño. Pero yo creo que lo que decía Marcelino, el compañero, no se trata de tener puntos distintos, diferentes. Yo en eso son diferentes formas de pensar, de planificar, que es otra cosa. Claro. Y eso son respetables. Entonces, lo importante es cómo desarrollar toda esta estrategia. A mí lo que me sabe preocupar, y le digo por la experiencia, por la vida que nosotros hemos tenido, que sea solo por el tiempo electoral, y eso es lo que ya estamos cansados. Lo que queremos, los acuerdos políticos, los acuerdos de cambio de matriz productiva. Vea, mire, aquí se nos metió 2 años de una matriz productiva. ¿Qué matriz productiva? ¿Usted la ha visto, la matriz productiva para el desarrollo del país? No. ¿Usted ha visto que se esté haciendo o cómo es lo que quieren desarrollar todo el proceso empresarial? Ahora se nos dice, no, es que estamos en contra, nosotros
de la inversión para la educación, que es falso. Mire, ahí coincidimos con la anterior panelista, que estamos en contra de las becas, falso, que nosotros estamos en contra de que se mejoren las carreteras, que carreteras no se ha hecho nuevas. Esa es otra cosa que hay que comenzar a aclarar aquí en el país. Aquí se han ampliado las carreteras, no que han hecho carreteras nuevas. Entonces también ya está molestando, porque aquí, como ellos tienen cadenas propias, medios propios, y nosotros, don Gonzalo, lo tenemos como ustedes que se arriesgan, porque no se arriesgan todos, también los medios. Los medios se han quedado muchísimo, se han quedado también cortos ahí, nos sacan 2, 3 palabras. Entonces, esa es una de las cuestiones. Así Yo es. lo que creo que hay que ir más allá, pero desarrollando toda una estrategia no solo política, globalizante, sino una estrategia económica, una estrategia de desarrollo del país, que gane el Ecuador, no que gane el grupito de siempre, que aquí no lo hagamos solo por lo que aquí todo el mundo está notando en la asamblea, sino que gane por el cambio total, porque hay que hacerle ver también al señor que él no es el dueño de la verdad. Él sigue creyendo que él es el dueño de la verdad y nosotros no sabemos nada, porque los errores del gobierno solo ellos saben y el resto no sabe nada. Eso también hay que hacerle ver. Entonces, cuando el prefecto plantea... Pero Marcelino no es el gobierno, ¿no? Eso dejemos en claro. Marcelino es un nuevo discurso que sí, está... Marcelino, es que verá, Marcelino lo da, ese discurso lo plantea, ese discurso es para ir implantando a un discurso de implantar otra política de un gobierno como el que tenemos, porque la política del gobierno que tenemos es solo de decir yo tengo la verdad, yo soy el inteligente y ustedes tienen que cumplir. Y por eso yo le decía al inicio, y él nos dijo que no nos va a endeudar, cuando ahora él nos tiene más endeudados que nadie y dice mentirosos, eso es falso. Y aquí yo sí les diría a los analistas, yo creo que hay que ir lo que entiende la ciudadanía. ¿Cuánto debe a China? ¿Cuánto debe a las otras instituciones internacionales? Correcto. Al Fondo Monetario, al Banco Mundial? Y a particulares. Eso es lo que hay que ir haciendo dentro de todo este proceso. Todo eso, si nosotros vamos desarrollando eso, porque si no, nos pone como que nosotros estamos en contra de la educación, nosotros estamos en contra de esto, en contra de las becas y que ya no hay becas. Y que se han quedado en historia. Yo creo lo que dice el prefecto, hay que ir más allá, pero también hay que exigir a los que ahora están enamorados de lo electoral, encantados, tienen todo el derecho. Yo nunca he sido negativo para eso, digo, vamos a un debate sobre eso, pero primero pongamos adelante la economía, el desarrollo, la producción y salgamos adelante, y el empleo. El momento, don Gonzalo, que pongamos esa tesis adelante y esos compromisos adelante, créase que el pueblo ecuatoriano va a agradecer, porque el gobierno quiere que primero nosotros pongamos adelante las enmiendas, la política, y no nos olvidemos que aquí en el Ecuador hay crisis económica, porque la unidad todos la buscamos, y ahí le invitamos al prefecto, no solo entre nosotros los que sí estamos. Yo he estado en las reuniones, dentro de las reuniones que ha estado el prefecto, en varias reuniones de izquierda. Yo creo en la unidad de la izquierda, creo en la unidad de los sectores progresistas, creo en la unidad que nuestro país salga adelante, creo en el respeto a la Constitución, porque aquí lo que se viola es la Constitución. Ok. Muchas gracias a los dos. Ojalá tenga la oportunidad de esta radioestación de poder estar aquí frente a frente, conectados, digamos, con el nuevo realismo ecuatoriano.